Muy buenas tardes, gracias por reencontrarnos como cada semana aquí en Canal Metro, en Política, Producción y Trabajo, este espacio de información y reflexión en el que tratamos de hacer una segunda lectura de la realidad. Pero hoy vamos a focalizarnos en este día, en esta fecha. Hoy que tal vez usted esté preparando su bolso para regresar de un fin de semana largo o que esté aliviado por el descanso que ha tenido estos varios días continuos, sin actividad, sin bancos, sin oficinas. Tal vez para muchos argentinos ha sido un excelente fin de semana porque se pensaba que se iban a movilizar en estos días 2,5 millones de turistas en distintos puntos del interior del país. Y esto es una muy buena noticia para la economía. Esto es reciclar el consumo interno, reciclar la actividad de un servicio importante como el turismo, la hotelería, gastronomía, en lugares que tradicionalmente estaban tal vez distantes, como lugares de preferencia de la población. Hoy tenemos, afortunadamente, una dispersión en la demanda de destinos turísticos internos. Y esto es gratificante. Realmente creo que cuando se conozcan los números, seguramente mañana o pasado mañana, el Ministerio de Turismo de la Nación va a dar estos números. Vamos a tener probablemente un buen impacto económico. Pero el otro tema es la fecha de hoy, y es que estamos conmemorando un 2 de abril, un día que nos remite a una jornada muy tensa, muy densa también políticamente, aquella jornada del 2 de abril de 1982. Veníamos de un 30 de mayo donde hubo una gran represión en los alrededores de Plaza de Mayo, en la zona de Montserrat, San Telmo, Congreso. Hubo una concentración de la CGT que pedía democracia en aquel momento, que era la herramienta para reclamar la democracia desde las bases de la sociedad, y se desencadenó una represión brutal sobre aquellos argentinos que estuvimos en la plaza defendiendo y reclamando el derecho a la democracia. Vino el 2 de abril y hubo otros argentinos que estuvieron allí en la plaza. O sea que, de cualquier modo, los argentinos han tenido siempre, hemos tenido siempre, una visión muy particular sobre lo que significa nuestra relación con las Islas Malvinas, nuestra conciencia de pertenencia a un mismo territorio. Y esto es una cosa que no va a cambiar en el tiempo y que tal vez, al contrario, se va a ir afianzando más allá de distintas generaciones que vengan, porque el reclamo de esta Argentina sobre la soberanía en Malvinas es un reclamo desde una Argentina democrática, de una Argentina que está extendiendo el marco de sus alianzas internacionales para unificar voces detrás de este reclamo. Esta semana última, la Cancillería Argentina, junto con la presidencia del Mercosur, la presidencia de UNASUR y la CELAC, que es la entidad que nuclea, la organización que nuclea a los países de América Latina y el Caribe, estuvieron reunidos con Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, y allí la novedad fue que Ban Ki-moon reconoció ante el canciller argentino que Gran Bretaña no tiene voluntad de diálogo, más allá de los reclamos argentinos que ya llevan persistentemente, año tras año, nuestra voz como pueblo ante las Naciones Unidas, y más allá de que hoy cada vez son más los países, no solo en Latinoamérica, como en aquel año 1982 que nos apoyaron desde todos los países de nuestra América Latina, sino también están los países de África y muchos otros que empiezan a sumar sus voces a este reclamo democrático de la Argentina para terminar con un enclave colonial, que es, si nos ponemos a observar, uno de los grandes problemas que aún no hemos resuelto de aquella historia que empezó tratando en 1810 de despegarnos de las presiones, de las opresiones y de las
explotaciones que desde esas estructuras coloniales tenían sometido a nuestro pueblo, que empezó a proyectar su propia personalidad y hoy se erige con toda la autoridad de la democracia para decir que las Malvinas siguen siendo argentinas. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y estábamos con el tema Malvinas y vamos a presentarle en este momento algo que usted va a encontrar en las librerías en los próximos días y seguramente en la Feria del Libro. Es este trabajo que se llama Malvinización y Desmentirización. Les sonará extraño el vocablo, pero para eso tenemos a quien nos puede explicar perfectamente por qué este nombre. Fernando del Corro, historiador, periodista, especialista en economía y también de algún modo responsable de la edición de Malvinización y Mentirización. Bueno, soy el compilador y autor de uno de los trabajos que hay allí. En realidad el nombre ese es un neologismo que lo inventé yo. Y dije, bueno, hay que malvinizar de vuelta al país o remalvinizar en cuanto al contenido, a la idea clara de lo que es eso y terminar con el proceso de desmalvinización que se llevó adelante durante el gobierno de Menem sobre todo. Y desmentirización porque sobre el tema está lleno de mentiras. Entonces me pareció más interesante que decir aclaración o puesta, desmentirizar, terminar con las mentiras, ¿no? O sea, revisar la historia con rigor suficiente como para decir esto no es correcto. Así es, que es lo que me parece que hay que hacer en conjunto en la historia argentina y hasta en la historia universal, si se quiere. Pero hablemos acá concretamente en el caso de Malvinas, ¿no? Se plantea este trabajo con un enfoque latinoamericano. ¿Podés explicarnos el porqué de esta razón? Bueno, ahí efectivamente hay algunos autores que no son argentinos, como el cubano José Luis Méndez Méndez, el venezolano Sergio Rodríguez Helfenstein y el premio Nobel Alternativo de la Paz, el paraguayo Martín Almada. En realidad lo que se buscó es presentar como que este es un problema de la región en su conjunto, más allá de que le afecte en forma más directa y en lo inmediato a la Argentina, pero que en realidad el problema está planteado como un problema de una intromisión colonialista que afecta al conjunto de la patria grande, si la queremos llamar en los términos de Bolívar, de Artigas, de San Martín, y así lo entienden estos autores, ¿no? En general uno trata de no ser autorreferencial desde el periodismo, pero afortunadamente creo que vos me has involucrado también en este proyecto y aquí desde mi modesta observación como periodista pude aportar algo que no sé si será novedoso para la sociedad argentina o para la sociedad latinoamericana, pero se trata de marcar que la inteligencia británica, la inteligencia de la diplomacia británica, sigue operando hoy tanto como operaba en 1810, en 1850, tratando de incidir en los destinos de nuestra región latinoamericana. Sí, sí, tu trabajo es sumamente interesante porque no es estrictamente sobre el tema Malvinas, porque hay varios artículos que no son estrictamente de Malvinas, sino que se referencian a la política colonial en su conjunto que se lleva adelante. Tu trabajo es muy interesante porque trata de la intromisión de los intereses británicos en Paraguay, cómo formaron parte de la destitución del presidente Fernando Armindo Lugo, a través de los negocios que se intentaron hacer con una empresa minera que en ese momento tenía dificultades
para instalarse en Paraguay con las ventajas que pretendían y que luego de la destitución sí les fue facilitado todo, ¿no? Estamos hablando de Río Tinto, que es una empresa de origen minero que fue la que inició el proyecto Potasio Río Colorado, ese proyecto minero en el sur de Mendoza, por el cual hoy hay un gran escándalo regional latinoamericano, un problema muy serio entre Brasil y Argentina, porque la empresa que continuó con ese proyecto Potasio Río Colorado es la empresa brasileña Vale, y fue la heredera de Río Tinto allí, en Potasio Río Colorado, en el sur de Mendoza. Pero Río Tinto, hay que aclarar que lo que quiere hacer es utilizar la energía excedente, la energía que consume o que no consume Paraguay de Itaipú y de Yacyretá para establecer una industria electrointensiva para producir aluminio. Pero esto, en cierto modo, le restaría capacidad de desarrollo posible a futuro al Paraguay. Una cosa paradójica, que repite de algún modo el escenario de la Guerra de la Triple Alianza, donde los intereses británicos también incidieron para que se diera esa tragedia entre hermanos que fue la Guerra de la Triple Alianza. Claro, la empresa Río Tinto, si bien por el nombre y por su instalación es una empresa española, en realidad se trata de una empresa británica, ¿no es cierto? Es decir, era la vieja empresa que explotaba las minas del Río Tinto, las minas de cobre que están en el Río Tinto. Es un río de España que desemboca en Huelva, en el océano, el mar Mediterráneo, y que se llama tinto precisamente porque pasa por una zona cuprífera y adquiere un cierto color que le da los minerales al cauce del agua. Al cauce del agua, efectivamente. En el marco de los problemas ecológicos que se le plantearon a España cuando su ingreso a la Unión Europea, esas minas fueron cerradas y el Río Tinto, que es una empresa de capitales británicos, a pesar de estar instalada allí, buscó resolver sus problemas en otros lugares, ¿no? Volviendo al escenario latinoamericano, ¿cuál es la visión o qué es lo novedoso que aporta este trabajo, malvinización y desmentirización? Bueno, yo estoy un poco inhabilitado para hacer un gran elogio del libro, en mi calidad de compilador y coautor, inventor del libro, si se quiere, porque la idea que a mí se me ocurrió y que fue rápidamente aceptada por las distintas personas a las que invité, todas gente muy importante en cuanto a sus conocimientos, y en particular quiero decir también el aporte sustancial que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Andrés Domínguez. Que es el autor del prólogo de este trabajo. Que es autor del prólogo, pero en prólogo donde hace aportes interesantes, porque él además fue movilizado en la Guerra de Malvinas, no llegó a la zona de combate, pues fue movilizado y estuvo a punto... Fue de los soldados que estaban en el continente esperando órdenes. Exactamente. Y bueno, ¿cuál es la idea? Además hay bastante escrito sobre Malvinas, de términos genéricos, reflexiones patrióticas, denostaciones de los atropellos cometidos por los británicos y demás. Pero la idea es tratar de ir punto por punto analizando diversas cuestiones más específicas y tratando, por eso, toda desmentirización y demás. Por ejemplo... Es decir, abordar la actualidad del escenario latinoamericano en relación a Malvinas a partir de informaciones precisas, minuciosas, diría. Exactamente. Por ejemplo, bueno, yo traté de hacer un análisis de por qué las Malvinas son importantes desde el punto de vista económico. Los habitantes de Malvinas tienen el 7º producto per cápita del mundo. Es decir, sus ingresos son superiores a los de un ciudadano de Londres, en promedio. ¿Y eso lo saben los ciudadanos de Londres? Y bueno, tienen, así como pudimos conseguir nosotros la información, supongo que ellos deben poder acceder a la misma. Además, en el caso concreto del Reino Unido, es el país más endeudado del planeta. Debe 4,97 veces su Producto Bruto.
Es decir, no existe... Es todo un récord. Es un récord absoluto. Estados Unidos no está en ese. No, Estados Unidos debe menos de 2 veces, no recuerdo con precisión, pero está debiendo, bueno, sí, casi 2 veces. Fernando, hay aquí también un trabajo interesante de Edgardo Arribillaga, que buenísimo. está revelando por primera vez las cifras de los daños reales que sufrieron las fuerzas británicas que volvieron a ocupar militarmente en 1982 nuestras Islas Malvinas. Sí, Edgardo ha hecho un trabajo espectacular porque ha revelado datos que el gobierno británico, por una decisión tomada ya hace varios años, había dispuesto que no se pudieran conocer por los próximos 90 años. Es decir, estos secretos que había establecido el gobierno británico sobre sus daños en las Malvinas, en la guerra de 1982, Edgardo se ha encargado de hacer una investigación muy sesuda, con mucho esfuerzo, y ahí está detallado avión tal, barco tal, exactamente cosa por cosa, cantidad de pérdidas. Las pérdidas humanas de los británicos son enormemente mayores que las que se dieron a conocer. En fin, todo eso está explicitado ahí. En el último minuto, ¿vamos a ver este libro en la Feria del Libro próxima? Sí. Incluso ahora nos han invitado a llevarlo a Venezuela, así que en estos próximos días vamos a viajar también a Venezuela con el libro para presentarlo ahí y seguramente entregárselo al presidente Maduro. Y por otra parte, también acá se va a presentar en distintos lugares, en el Fondo Nacional de las Artes, aparte de la Feria del Libro, y en algunos sindicatos que se han interesado en el tema. Así que esperemos que tenga buen éxito, porque me parece que su difusión va a ser buena no solamente para la empresa editorial, sino que también va a ser muy buena para que la gente sepa realmente lo que pasó. Muchísimas gracias, Fernando del Corro, por estar aquí explicándonos por qué este título llamativo para este trabajo editorial, que es Malvinización y Desmentirización. Vamos a nuestra siguiente pausa. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y pasamos de Malvinas a un tema más cotidiano para los argentinos y para los empresarios argentinos. Las pymes, a veces es difícil oír la voz real de las pymes. Gracias por estar aquí, Daniel Moreira, de la Asociación PYME. Gracias. Lo invitamos porque usted habrá leído los diarios este fin de semana. La semana pasada se anunció en la Argentina una... ¿Cómo llamarla? No es una moratoria exactamente. No es una moratoria, son facilidades de pago, en realidad. Un plan de facilidades de pago para las deudas que tal vez usted tenía con la AFIP hasta el 28 de febrero. Exacto. ¿Cómo impacta esto en las pymes argentinas? ¿Es favorable para las pymes argentinas? Es favorable para las pymes argentinas, en realidad, justamente desde la concepción como plan de facilidades de pago. Porque las pymes hoy por hoy, que tenían dificultades con los pagos, se atrasaban por determinados factores, tenían que salir a un plan de pago muy corto, con intereses mucho más altos, y realmente les impactaba mucho más justamente el hecho de no tener algún atraso en los pagos y tener una multa y tener que tener intereses y demás, era más caro que lo que había dejado de pagar. Sin este planteo que hace la AFIP en esta decisión que ha tomado el Gobierno Nacional, ¿las pymes tenían riesgos para preservar sus equilibrios económicos, sus ecuaciones económicas propias? Las pymes, por definición, siempre tenemos riesgos. O sea, tenemos problemas
digamos, de alto... Nos sale muy caro la parte impositiva dentro de nuestro volumen de facturación. Nosotros, según los rubros, según los sectores, nuestro costo de impuesto impositivo es alrededor del 50%. Entonces, ¿y esto es así para todas las empresas? En líneas generales, para las pymes es eso. Para las grandes empresas el costo es de un 8%, más o menos, según los rubros y demás, pero es muy grande la diferencia. Y las pymes siempre tenemos ese riesgo. Estamos hablando de costos fiscales exclusivamente, no de costos laborales. Costos impositivos en general, digamos. Sí, costos impositivos en general. Ahora, el tema es que muchas veces, debido a estos atrasos, debido a un montón de factores que normalmente hacen que las pymes no seamos sujetos de crédito, muchas veces las pymes dejan de pagar algunas cargas impositivas privilegiando trabajo, salarios o lo que fuera. Entonces, esa carga que decididamente hay que pagarla igual, porque los impuestos hay que pagarlos igual, tomado como un crédito, es caro, o era caro hasta este momento. Hoy por hoy, el 1,75% que está planteando, la semana pasada se plantea 10 años de plazo, en realidad a las pymes les es beneficioso. Igual, volvemos al punto, o sea, va a tener un componente más dentro de la mensualidad que tiene que pagar en líneas generales de impuestos, porque si se acoge a este plan, va a tener lo que fuera en cuotas, pero ya es a 10 años y no a 6 meses como usted estaba pagando hasta ahora. Si lo vemos desde el punto de vista de la operación cotidiana de las empresas, las pymes, ¿se ven necesariamente más afectadas por los impuestos o por la evolución de los costos internos en este momento? En realidad, históricamente son los impuestos. O sea, acá nosotros lo que como asociación estamos trabajando incluso para ver de qué manera podemos presentar algún tipo de trabajo para poder hacer el cambio de la estructura impositiva dentro de las pymes. ¿Es necesario modificar el sistema impositivo argentino para las pymes? Es necesario modificarlo. Ahora, nosotros, digamos, como asociación y como sector, lo que tenemos que hacer es tener un gran debate como sector y llevar nosotros la propuesta para que se modifique. Si nosotros no tenemos como sector, como pertenencia al sector pyme, un gran debate dentro de las pymes, cualquiera sea el lugar donde esté asociada la pyme, no vamos a poder llevar algo que haga este cambio o este proyecto de cambio de reforma financiera para nuestro sector. No sé si se entiende el Daniel Moreira, punto. usted es secretario de la Soy secretario de la Asociación Ustedes PYME. tienen representación en todo el país. Sí. Y en esta semana que llevamos prácticamente del anuncio, las pymes, ¿qué dicen entre ellas? ¿Cuál es la preocupación, la expectativa? ¿Cuál es la recepción? Es una semana típica, convengamos que desde que se dio esto, llegaron 2 o 3 días feriados hábiles, lo demás, pero la expectativa en general fue buena. La expectativa en general fue buena por este componente que estamos hablando hace un rato. O sea, tenemos mucho más plazo a una tasa mucho más corta y hay un beneficio extra. Si nosotros estamos acogidos dentro de este plan de facilidades de pago, las que estén en condiciones son sujetos de crédito también, porque las habilita a ser sujetos de crédito. Es decir que estas facilidades de pagos permitirían que las pymes no salgan al circuito informal de la economía, o las que estaban fuera del circuito formal se puedan incorporar nuevamente. Sí, como todas las cosas no podemos hablar en términos absolutos. No hay algunas cosas que las van a beneficiar en líneas generales y hay otras cosas que necesariamente hay que reformar. O sea, la reforma financiera es necesaria. Lo que tenemos que trabajar somos nosotros como sector, como nuestra pertenencia como sector, para poder ir a decirle al gobierno que gracias a este proyecto podemos ir y decirlo, trabajar en conjunto como para que esto, que es un beneficio, podamos
canalizar algún cambio más estructural. O sea que el diálogo entre las pymes y el gobierno es un diálogo fluido en este tiempo. Sí, sí, realmente este proyecto nacional que se inició en el 2003 nos ha abierto las puertas en todas las líneas gubernamentales. Obviamente falta muchas cosas por hacer, pero realmente nosotros nos sentimos partícipes y parte de esto, con lo cual la solución a todo esto tiene que ser en conjunto, ¿no? Ustedes no están directamente vinculados al mercado de consumo de la sociedad argentina, pero se han tomado en estos días otras medidas, o se están anunciando o estructurando otras medidas como el lanzamiento de tarjetas que van a facilitar también la reducción de los costos financieros para el consumo. ¿Eso puede beneficiar la productividad de las pymes de un modo directo o indirecto? Claro, nosotros como pequeños y medianos empresarios y microempresarios trabajamos en forma directa en el territorio. O sea, nuestras pymes están inmersas y centradas en el territorio. Formamos parte de una economía social dentro de cada uno de los lugares donde estamos, con lo cual el consumo es el consumo de la propia gente que trabaja con nosotros, de nosotros mismos. Entonces, cualquier tipo de desarrollo de ese territorio y beneficios para el consumo interno. El mercado interno es intrínsecamente nuestro, de las pymes, de los emprendimientos, de las cooperativas, de todos los lugares que consumen en ese lugar. O sea, estas ventajas al consumo van a favorecer el mercado interno y por ende nos van a favorecer a nosotros como pymes. ¿Y favorece a las economías regionales? Sí, sí. Totalmente favorece a las economías regionales. Nosotros, a mayor cantidad de desarrollo de mercado interno, mayor es el desarrollo de cada una de las pymes, con lo cual las pymes somos las que tomamos la mano de obra del lugar donde nosotros estamos. O sea que hacemos son un buen barómetro de la realidad en cada punto del país. Somos Así parte. Que muchísimas gracias, Daniel Gracias Moreira, por traernos esta visión de las pymes. Daniel Moreira es secretario de la Asociación PYME y nosotros, como usted verá, siempre vamos a estar tratando temas que tienen que ver con esto, con la vida cotidiana, a través de la política, la producción y el trabajo. Nos veremos la semana próxima aquí en Canal Metro, como siempre.